Hola Martín, Hola, hola. en el micrófono. Ya le puse mute. Pues sí, sí. Entonces ustedes me dicen cuando ya. Hola. De todas formas me ven, o sea, ¿dónde está la cámara? Ah, ya. Y te ven acá. Y me tengo que acercar uno. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en el seminario del mes de septiembre. Les agradecemos mucho que hayan podido trasladar su agenda del primer miércoles de septiembre, en donde están organizados estos seminarios, para este último miércoles del mes, aquí por cuestiones de agenda. Pero bueno, hoy vamos a tener una presentación muy interesante y la verdad va a ser un privilegio escuchar a la doctora Carla Unger Saldaña, que justo recientemente, la semana pasada, presentaba esto en el Congreso Mundial de Cáncer. Y bueno, me permito presentar. La doctora Carla Unger es médica egresada del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con estudios de maestría y doctorado en Ciencias de la Salud. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente se desempeña como catedrática de CONACYT en el INCAN. Realizó una estancia postdoctoral en el programa Takemi de Salud Global de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y bueno, sus intereses se han enfocado en documentar los tiempos de atención y barreras de acceso que enfrentan pacientes con cáncer para ser atendidas con oportunidad, teniendo diversas publicaciones científicas en este tema. Muchas gracias, doctora Unger, por la ponencia que tendremos. Muchas gracias, doctora. Y gracias también a la atención. Pues, compartir.
publicación está gratuita en línea. Es muy grande, así que no voy a poder presentarles todo, pero bueno, seleccioné las cosas que a mí en lo particular me parecen más interesantes y sobre todo en las que yo participé más directamente. Bueno, esta comisión surge ante la identificación creciente de que el cáncer es un gran problema entre las mujeres. Tan solo en 2020 a nivel mundial se reportaban 9.2 millones de nuevos casos de cáncer, lo cual conforma el 48% del total de los casos de cáncer, y 4.4 millones de muertes por cáncer. Además, esta doble carga de no solamente la pérdida de estas personas, sino la gran cantidad de individuos que quedan huérfanos por haber perdido a su madre a una edad joven, por debajo de los 18 años, debido al cáncer, lo cual pues trastoca fuertemente a la sociedad. En México en particular se estiman 12.600 nuevos huérfanos cada año por perder a una madre a partir de cáncer. Y la estimación es de aproximadamente el 88.500 hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, con base en estos antecedentes y además una creciente sensación de que había un problema de inequidad detrás, o sea, de injusticia, pues se forma esta comisión. Ophira Ginsburg, que es quien la lidera, pues le vende la idea al editor de The Lancet, como suelen hacerse estas comisiones, y pues lo consigue. Y entonces arma una comisión con este objetivo, que era pues muy amplio de inicio, investigar, exponer y cuestionar los nexos existentes entre el género, las asimetrías, perdón, de poder, y todo esto en relación con el cáncer. Y entonces ella se da la tarea de conformar un grupo de, pues una comisión, ¿no? Un grupo de personas que pudieran ponerse a trabajar en esto. Y tuvo cautela de escoger gente de diferentes países y continentes, pero también de diferentes disciplinas para tratar de darle una perspectiva no solamente médica, ella es oncóloga médica, con experiencia en salud global, sino meterle un fuerte componente también social y conectado con la vivencia de las mujeres. Entonces, tenemos entre nuestros comisionados antropólogos, expertos de género, por supuesto, oncólogos, gente que hace investigación en salud global, particularmente en cáncer, sobrevivientes que ahora se dedican a representar a otros pacientes con cáncer. Y bueno, eso es lo que les voy a presentar el día de hoy. Muy temprano en la formación de la comisión, empezamos a trabajar en pandemia en 2020, así que como 1 año y medio trabajamos en línea y nos comunicábamos como todos hicimos durante la pandemia, por Zoom, en horarios muy locos para poder estar en la misma llamada alguien en la India y en Malasia, creo que era la más lejana, y acá, ¿no? México, Estados Unidos, etcétera. Y muy pronto, hablando de cómo hacia dónde iba a ir la idea de la comisión, porque como pueden ver, el objetivo era muy amplio. Había margen para crearlo todo, ¿no? Nos podemos ir a cualquier lado. Y entonces decidimos, sí, fue una comisión muy horizontal, donde siempre todo se discutió y se decidió por consenso, diría yo, en la mayoría de las veces, más que por votación, pero pues si era necesario también votábamos, pero nos escuchábamos y tratábamos de dar cabida a todas las voces. Muy pronto decidimos que lo más interesante era no enfocarnos en los pacientes solamente, sino que tratar de analizar el papel de la mujer en sus diferentes roles, como individuas sanas que participan en actividades de prevención y tamizaje de cáncer. Por supuesto, como individuos que viven con cáncer o que han superado el cáncer y pues quieren retomar su vida después del cáncer, como cuidadoras de familiares y amigos con cáncer, representantes de pacientes con cáncer, por supuesto como profesionistas y trabajadoras de la salud
que de alguna manera interactúan con la enfermedad, y finalmente como investigadoras y tomadoras de decisiones. La otra cosa que decidimos muy pronto también fue pues como abordaje que le podríamos llamar, no sé la palabra en español, como bold, ¿no? Como valiente, diferente. Porque de hecho recuerdo muy bien la primera llamada en la que ya estábamos toda la comisión, porque Ofira se reunió uno a uno con los que nos fue invitando, y después ya como la sesión inaugural estaba ahí el editor de The Lancet. Recuerdo que nos preguntaron a cada quien, pues como que nuestras ideas y qué expertise traíamos y qué pensábamos que se debería de incluir. ¿No? Y al final él dijo, él también habló, ¿no? Con sus propias ideas como editor de Lancet. Y nos dijo, yo lo que no quisiera, o sea, obviamente van a salir miles de problemas, pero en mi experiencia, las comisiones que solamente enuncian los problemas que existen no son muy leídas, no son muy exitosas. Nadie quiere leer lo mal que estamos. Les gusta leer cosas, propuestas, cómo se pueden mejorar las cosas. Entonces, aunque se tiene que, obviamente, articular el problema, pues hay que ponerle una perspectiva positiva, optimista. Y lo otro que nos dijo es, y además yo iría más allá, hay que ser como valientes, ¿no? Bold, atrevidos. ¿Por qué no hacer como una comisión feminista? ¿No? Y entonces, pues varias personas de las que estábamos ahí, me incluyo, pero había una que radicalmente como que se oponía, que decía, no, 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 es que si decimos que es una comisión feminista, no la van a leer, ¿no? Van a pensar que somos las viejas locas, histéricas, que conflictivas, que queremos terminar con los hombres. Este, y entonces, pero bueno, teníamos a la experta de género también ahí, que ella no trabaja con cáncer en particular, sino en temas más amplios de salud. Este, que pues, por supuesto, ella proponía fuertemente, usemos la mirada del feminismo. Bueno, entonces estábamos ahí discutiendo, bueno, sí hay que usarlo, pero no hay que ponerlo en el título. Y bueno, esto fue evolucionando a lo largo del tiempo, pero al final todos estuvimos convencidos de que sí era muy importante darle este abordaje de perspectiva feminista. Y confieso que yo, no sé quién es más de los comisionados, pero por lo menos yo desconocía en gran medida de lo que realmente va el feminismo, y me había mantenido alejada de él a propósito para tratar de evitar ser percibida como conflictiva y antihombres, ¿no? Pero cuando te metes a leerlo, pues te das cuenta que simplemente es un movimiento social que busca igualdad de derechos entre hombres y mujeres. No, no se trata de posicionar a las mujeres por arriba de los hombres ni nada por el estilo, como se nos ha tachado de pronto. Ahora, el feminismo original, pues era muy también de feministas que buscaban igualdad de derechos a los hombres, pero eran feministas blancas, de clase alta, trabajadora. Y entonces surgen nuevas voces criticando también ese tipo de feminismo que no las representaba para nada. Y surge esto de la interseccionalidad, donde se reconoce que diferentes sistemas de opresión y discriminación se entrelazan para generar experiencias únicas de marginalización o de privilegio. Entonces, entre las más comunes, por supuesto, la raza, la etnicidad, la orientación sexual, etcétera, además del género. Entonces, no es lo mismo eh, ser solamente mujer versus un hombre, que además ser mujer de raza afroamericana en un país donde la mayoría de la población es blanca, ¿no? Y si además de todo perteneces a una minoría sexual, pues peor. Y se van pues traslapando, digamos, estos sistemas. Entonces la idea era que para esta comisión, desde un inicio, meter estos dos conceptos detrás de todo lo que hicimos, ¿no? Intentar documentar desigualdades entre hombres y mujeres, pero además con estos otros
sistemas de opresión que podían estar intersectándose con el género. Y bueno, los grupos de trabajo que armamos al inicio no se conservaron hacia el final, pero aquí como se los voy a presentar es más bien la forma como está organizado el reporte en términos de resultados. Y pues detrás de eso, pues sí hubo, por lo general hubo un grupo de trabajo, aunque hubieron cosas que se movieron de unos a otros. Entonces hay una gran sección de estadísticas de la carga del cáncer en las mujeres. Después hay otra gran sección que habla acerca de las cosas que ocurren entre las trabajadoras, tanto informales como formales y todos los tipos, o sea, investigadoras, prestadores de servicios, tomadores de decisiones, todo lo que tuviera que ver alrededor del cáncer, pero en distintos tipos de trabajos. Otra gran sección tiene que ver con una perspectiva de cuestionarse el paradigma de cómo se ha medido la carga económica con los métodos tradicionales y se propone más bien un marco feminista también ahí. Hay otra parte que no es una sección como tal, sino que hay como cuadros presentados a lo largo del reporte donde se narran experiencias individuales de mujeres que viven diferentes tipos de, ¿cómo diríamos?, de marginaciones, además de ser mujer, ya sea como pacientes, sobrevivientes. Tenemos también por ahí unas de prestadores, tenemos una cirujana y otra enfermera, y finalmente una cuidadora informal. Y estas historias no buscan ser representativas para nada de partes grandes de la población, sino al contrario, tienen la intención de transmitir una experiencia individual, dado que hay tantos números en el reporte que de pronto como que se nos pierde la dimensión de que detrás de todos esos números pues hay experiencias muy fuertes, ¿no? Y muy particulares, muy únicas, que dependen del contexto donde vivimos. Y finalmente, la sección en la que yo estuve más involucrada, que tiene que ver con las dinámicas de género y discriminación interseccional que ocurre en el continuum de la atención de los pacientes con cáncer. Yo estuve más directamente involucrada ahí y en la elaboración de las historias. Les voy a presentar un poquito ahí la combinación de las dos. Les voy a presentar brevemente lo de las cosas anteriores, pero casi que la mitad de mi presentación está enfocada en esta última parte, que es donde realmente creo que les puedo compartir yo más que en las otras que no participé tan directamente, ¿no? Bueno, esta sección de estadísticas creo que les encantará a los epidemiólogos. Tiene muchísima información, no les puedo presentar todo. Escogí solo algunos ejemplos con mi propio sesgo de lo que a mí me parece más interesante, pero pues la pueden revisar. Una de las partes interesantes es calcular el número de muertes prematuras por cáncer. ¿Y qué significan muertes prematuras? Pues se definen como aquellas muertes que ocurren en adultos menores de 70 años, es decir, población socioeconómicamente activa en general. Y bueno, teníamos como comisionados, que eso me faltó decirles, a 2 trabajadores de la YARC. Entonces, pues esta sección tuvo la fortuna de contar de primera mano con todos los datos que recolectan la YARC, también algunos que no están publicados, ¿no? Y pudieron hacer muchos de estos tipos de análisis novedosos para la comisión. Entonces, bueno, con base en los datos que tenían de 2020 a nivel mundial, calcularon 5.3 millones de muertes prematuras por cáncer. Y de esas, 2.3 ocurren en mujeres. Perdón, yo no puedo señalar, ¿verdad? La pantalla. ¿Cómo? Ah, le estaba haciendo. Ah, gracias. Y si señalo ahí, ¿lo ven en línea? No. Ah, bueno. Ok, señalo para los de aquí. Si quieres, tú le señalas ahí, Leti. Gracias. Entonces, bueno, 2.3 millones de estas 5.3 ocurrieron en mujeres. Y de estas,
se estiman que 1.5 se podrían haber evitado por completo con estrategias de prevención o detección temprana, que esto es lo más doloroso, son muertes prevenibles. Y 800,000 más se podrían haber evitado con tan solo haberles brindado la atención óptima a tiempo. Ahora, si analizamos diferencias por índice de desarrollo humano, hablando de interseccionalidad, ¿no? Ya no estamos hablando solo de mujeres, sino ahora de diferentes países catalogados por el índice de desarrollo humano. Tenemos acá los más pobres, ¿no? Los de los más ricos, los de muy alto índice de desarrollo humano, y acá los de más bajo. Y podemos ver cómo en los en los que mejor están, donde hay menos marginación, solo el 36% de muertes prematuras, y acá casi el doble en los de alta marginación. Y si analizan las causas, nos damos cuenta que pues, la principal razón de estas diferencias son las muertes que ocurren por cáncer cervicouterino, que simplemente no debería de haber ninguna. Y las de cáncer de mama, que sí son bastante más grandes que en países con desarrollo humano más alto. También hay inequidades muy importantes en supervivencia por tipo de cáncer. Aquí solamente algunos ejemplos, estos 4 tipos de cáncer y estos países que, como todos conocemos, tienen circunstancias muy distintas, ¿no? Y podemos ver la diferencia en las supervivencias entre, por ejemplo, Noruega y Estados Unidos en comparación con Sudáfrica, Malasia, Colombia, ¿no? Esto es para pulmón, que por supuesto mueren, eh, tienen menos supervivencia, como sabemos, simplemente por historia natural de la enfermedad, pero veamos las que son, pues, muy curables, ¿no? Y vemos supervivencias de más del doble. Y eso, pues, por supuesto, es evitable si pudiéramos garantizar acceso a servicios de calidad oportunamente. Otros ejemplos, hay muchísimos en la comisión, pero, por ejemplo, inequidades que observamos desde la niñez, ¿no? Donde se valora de forma distinta el género con el que nace, el sexo con el que nace una persona, ¿no? Donde simplemente aquí, por ejemplo, en cáncer infantil, hay un estudio que documenta que de aquellos niños con cáncer que reciben tratamiento, solo hay una niña por cada 2.4 niños. Y no es porque tengan más cáncer, es porque se prioriza la atención de los niños hombres en los hogares. En África, por poner otro ejemplo, entre el 74 y el 91% de las mujeres negras son diagnosticadas en etapas avanzadas, en comparación con entre el 30 y 44% de las que no son negras. Y por supuesto, diferencias en las exposiciones a factores de riesgo. Sabemos perfectamente que las mujeres se exponen más a humo de segunda mano del cigarro. ¿Por qué? Por dinámicas de poder. No tienen el empoderamiento para exigir que se respete ni siquiera su espacio respiratorio. No sé cómo llamarle. Perdón. Y por supuesto también pues a las condiciones de pobreza y de el rol de estar cocinando en casa y respirando leña y carbón. También estamos más expuestas al sedentarismo. ¿Por qué? Pues porque somos más víctimas de violencia en la calle o víctimas de violencia en la casa, donde no se nos permite salir de la casa a realizar actividad física o a vestirte de tal o cual manera para ir al gimnasio, porque te van a ver de otra manera, etcétera. Y por supuesto los determinantes comerciales, donde cada vez hay más evidencia de que si bien antes el tabaquismo pensábamos que era problema de los hombres, pues está subiendo importantemente en las mujeres y las campañas mediáticas están muy dirigidas a aumentar este mercado, representándonos además como si el cigarro fuera un símbolo de glamour, de estatus y pues de paridad con los hombres, ¿no? Un poco apelando a los valores feministas, pero mal entendidos, ¿no? Ajá.
También es más frecuente en las mujeres estar consumiendo tabaco sin humo. Y después están todos estos riesgos emergentes para los cuales cada vez hay más evidencia, pero se sigue requiriendo más investigación para controlar este mercado de los cosméticos que tienen campañas de mercadotecnia fuertísimas y potencialmente riesgos ahí que no estamos sabiendo todavía identificar lo suficiente, que nos ponen en mayor riesgo de tener cáncer. Bueno, ahora me voy a ir a otra sección del reporte que tiene que ver con estos sesgos de género e interseccionalidad en trabajadores. Bueno, algunas de las que documentamos ahí en el reporte. Está, por ejemplo, esta de cómo hay mucho menos mujeres en posiciones de liderazgo. Hicieron, por ejemplo, un análisis entre todas las organizaciones pertenecientes a la Unión Internacional contra el Cáncer, que son centros oncológicos, organizaciones de pacientes y instituciones de investigación, cosas así. De esas 184, solo el 16% están lideradas por mujeres. Y como dicen por ahí, lo escuchamos ahora en el Congreso Mundial del Cáncer. No sé quién dice esta frase, la verdad, pero me pareció muy acertada. Si no estás en la mesa, probablemente estés en el menú. Entonces, si no estamos representadas en esas posiciones de los que toman las decisiones de qué se investiga, qué se financia, qué se publica, qué se mejora en los hospitales, qué se presenta en los congresos, es decir, qué se posiciona en la agenda, pues por supuesto no podemos esperar que se prioricen temas de mayor interés para nosotros, o al menos no necesariamente, ¿no? Y bueno, en términos de investigación, que puede ser también de interés, creo, para los que estamos aquí, se hizo un análisis del sexo de las autoras de publicaciones. 41% de las primeras autores son mujeres, 29% últimas autoras. Hemos ido ganando bastante cancha en la primera autoría, pero no tanta en la última, ¿no? Las cabezas de grupo suelen ser hombres. Mujeres investigadoras principales en ensayos clínicos oncológicos, 21%, nada más. De aquellas que obtienen su primer financiamiento en el NIH, 43% son mujeres. Los demás son hombres. Y en UK Cancer Research, menos, 22%. Otras estadísticas importantes que quería destacar de esta sección es esto que se hizo este trabajo por intentar cuantificar el valor del trabajo de las cuidadoras informales de los pacientes con cáncer. Como todos sabemos, en general, las cuidadoras informales de cualquier enfermedad somos las mujeres, ya seamos las esposas, las mamás, las hijas, las hermanas, hasta las nietas, diría yo, las novias, por supuesto, y a veces hasta las amigas, ¿no? Por supuesto, este trabajo no está remunerado y es una carga adicional a todo el trabajo no remunerado que ya de por sí recae fuertemente en las mujeres. Y bueno, aquí hicieron un esfuerzo por cuantificar el valor, perdón, de este trabajo. Y estimaron que aproximadamente el 2% del gasto nacional de salud en México, o sea, se correspondería a eso. Y en la India, casi el doble. Y si quieren ver más de esta sección, pues ahí está el reporte. Ahora, la perspectiva de economía feminista no me voy a meter hoy aquí, pero pueden revisarlo y se hace un trabajo intentando, híjole, no me van a oír con la lluvia. No puedo hablar más fuerte, espero que me oigan. Para los que están en línea, es que está lloviendo muy fuerte ahorita aquí. Entonces, bueno, lo que proponen los economistas que lideraron esta sección es que el marco tradicional de la economía neoclásica
no contempla, no integra los supuestos que realmente aplican para las mujeres. Es decir, las mujeres tenemos una gran carga de trabajo que no aparece en la economía y que debería de tener un cierto valor. Entonces ellos proponen una cuantificación de este otro trabajo que no lo vas a poder obtener de bases de datos de empleo porque no es un trabajo remunerado. E incluso proponen que se debería de pagar a las cuidadoras de alguna manera, ¿no? De las historias de las mujeres les voy a describir brevemente cuáles tenemos y después les voy a presentar algunos ejemplos entrelazados con la sección 5. Estas son las 9 historias que incluimos. Una es de una paciente con cáncer de mama mexicana que nos ejemplifica muy bien lo que implica posponer la atención hasta juntar dinero. Y no necesariamente porque simplemente no se quieran atender. Otra, que es esta de India, con una paciente con cáncer de cerebro, ejemplifica muy bien lo que es vivir con cáncer en la pobreza y cuando careces de autonomía económica para tomar decisiones. O sea, dependes completamente de los hombres en tu familia. Esta paciente con cáncer de mama de Ruanda es un muy buen ejemplo del tipo de barreras de acceso que se vivieron durante la pandemia de COVID. En Ruanda en particular, como en otros países, se hicieron bloqueos, ¿cómo se dice esto? Estados de quieto, ¿cómo se dice? Que no puedes salir de tu casa. Toques de queda, que no puedan salir de sus casas, gracias. Y eso pues se trasladaba, si tenías que una urgencia por ser diagnosticada y atendida, pues se trasladaba, perdón, se traducía en grandes retrasos. Tenemos otra historia de una paciente VIH positiva y además con cáncer cervicouterino de Kenia, que narra muy ilustrativamente el doble estigma que esto implica y la importancia del apoyo social que ella encontró afortunadamente. Otra tenemos de una sobreviviente de cáncer de mama de Gaza, que conformó su propia organización civil y ahora se dedica a pelear por los derechos de otros pacientes con cáncer y ejemplifica pues, los retos titánicos de ser atendido en sistemas de salud fragmentados por estar en guerra, ¿no? Una sobreviviente de cáncer de colon, que en lo particular es la que más me impactó. Todas tienen su impacto. Ya se las voy a contar más a detalle en un momento más, pero es un ejemplo muy doloroso de discriminación racial y de género en un país donde en teoría tienen tantos recursos, pero no son para todos. La experiencia de una enfermera en Mali, que es muy dolorosa, porque nos narra cómo ella se dedica a ser testigo del sufrimiento de pacientes con cáncer. Se dedica a curar heridas, vienen y a veces y abandonan a los pacientes ahí donde ella trabaja y simplemente los dejan porque la gente no sabe qué hacer ya con ellos. Esta otra historia es una cirujana de mama de Malasia, que ya está en sus 70s, fue la primera cirujana de Malasia y su historia ejemplifica muy bien las situaciones que muchas mujeres hemos vivido desde que estudiamos medicina, bueno, incluso fuera de la escuela, pero estamos hablando de una trabajadora de la salud, ¿no? Imagínense que ella no solamente recibió las de la escuela de medicina, sino las de estudiar cirugía en un país donde era la primera mujer que estaba estudiando esto. Y pues cómo sufrió acoso de género, discriminación laboral y de todas formas pues salió adelante, ¿no? Y finalmente tenemos la historia de una cuidadora que es madre de un niño con cáncer de Emiratos Árabes y ella habla de la dificultad de tener que tomar decisiones sin los conocimientos suficientes porque su hijo tenía un cáncer tan raro que cada médico le daba una opinión distinta y además todos les decían, pues usted tiene que decidir, ¿no? Bueno, si les interesa, pues les recomiendo leerlas. Todas son cortitas, pero dan como una pequeña probada a la complejidad de distintas vidas en distintos contextos.
Finalmente vamos a esta sección que es en la que me voy a quedar más tiempo, el resto de esta presentación en realidad. Esta es la sección que yo lideré en conjunto con Jennifer Moodley. Las dos armamos esta sección donde documentamos barreras de género e interseccionalidad a partir de una revisión de la literatura y las fuimos organizando como en el continuum del cáncer. Y terminamos organizándolas así, ¿no? Hay barreras que influyen sobre la necesidad percibida de una persona, de una mujer en este caso, de cuándo necesita atención, ¿no? Cuando algo le preocupa o no. Luego aquellas que influyen sobre su decisión de buscar ayuda y a dónde buscar ayuda. Después están otras que influyen en el acceso para obtener esa atención que decidió buscar. Y finalmente, la calidad de los servicios de salud con los que va interactuando en el camino. Y bueno, vemos que aquí influyen en la necesidad percibida, por supuesto, creencias y conocimientos para ver cómo interpretan los síntomas. También tiene que ver cosas como la comodidad con examinarse el propio cuerpo, que en algunas culturas es mal visto, incluso hasta prohibido. Y por supuesto, el nivel de escolaridad, que las mujeres tenemos menos derechos de acceso a escolaridad a nivel mundial que los hombres. Y por supuesto, concientización, conocimientos de cáncer. En la búsqueda de ayuda, influyen mucho las dinámicas de poder, tanto para tomar decisiones de a dónde ir, como para poder usar los recursos económicos que se tienen en el hogar. Hay muchas mujeres que siguen dependiendo del hombre para tener permiso de acudir a algún lado y, por supuesto, para poder gastarse cada peso, si es que les dan para su propio gasto. Confianza en los servicios de salud, que tiene mucho que ver con experiencias negativas pasadas, el estigma cultural, la autoculpabilización también de cómo me voy a sentir mal, cómo voy a tener síntomas vaginales o síntomas de la mama. O sea, ya no voy a servirle a mi esposo, no quiero que nadie sepa todo mi rol como mujer. Ya, no sirve, ¿no? No sirvo para nada. La priorización de las necesidades de otros, que es algo culturalmente muy compartido en muchas culturas, y el rol de cuidado de otras personas, que también es muy global, recae principalmente en las mujeres. Después vienen las barreras de acceso, que documentamos cómo las mujeres enfrentan tiempos más largos para ser atendidas que los hombres. Más comúnmente se presentan por vía de salas de emergencias, incluso en los países de altos ingresos, y esto no se ha sabido explicar por qué, porque solo hacen análisis epidemiológicos y dicen, mira, así está, ¿no? ¿Qué será? Por supuesto, en algunas culturas, el género del prestador de servicios de salud es una barrera, y la violencia en las calles, que les da miedo de salir y utilizar los servicios, sobre todo si tiene que ser a horas muy tempranas para obtener citas en la madrugada, ¿no? Y en la calidad de los servicios, pues documentamos experiencias muy dolorosas de sesgos implícitos del personal que pues minimizan las quejas de las mujeres porque pues esta vieja loca que ya vino otra vez a quejarse de algo que ay, seguro simplemente está deprimida o no sé, ¿no? O expresiones más fuertes incluso, ¿no? Interacciones irrespetuosas con el personal de salud, por supuesto, desde expresiones como madrecita, hermosa, preciosa, todas esas que ya hemos escuchado con nosotras mismas, tal vez, o si no, con nuestras pacientes cuando rotamos en los servicios. Y bueno, ya el extremo, el maltrato y discriminación por parte del personal de salud. Entonces ahora les voy a dar algunos ejemplos de este tipo de barreras en palabras de pacientes que incluimos en el reporte. Por ejemplo, la paciente de Kenia que les hablaba yo de que tenía VIH y cáncer cervical, dice, como el cáncer es una herida, nadie se quiere acercar a ti. Algunas personas piensan que es infeccioso, ya no les caes bien. Ella llevaba su tacita cuando visitaba a su hermana, porque a su hermana le daba asco compartir sus cubiertos, hasta que mejor dejó de ir. Dice, siento que en WOFAC, que es la organización en la que ahora trabaja, que es una organización dirigida a concientizar a los pacientes a que se hagan pruebas perdón, a los pacientes no, a la población, a que se hagan pruebas de VIH y a que se hagan pruebas de VPH también.
Encontré a mis hermanas, hermanos y padres. Ellos son más que mi familia. Puedo compartir mis grandes historias con ellos. La fuerza del apoyo social, ¿no? Esta paciente de la India que vivía en esta pobreza y violencia doméstica dice: mi esposo toma mucho, no le importa. Me dice: si te mueres, te mueres. Si vives, vives. Ellos eran muy pobres y entonces ella, pues sus hijos le ayudaban con lo poquito que podían, y cuando no había dinero, de plano, dice, le decía a ella, a su suegro: padre, lo siento. Y entonces le daba, pero tenía que esconderse del cuñado porque se enteraba, se peleaba con él, ¿no? Finalmente, esta paciente de Gaza, que es fundadora de una organización que ahora ayuda a pacientes, narraba estos problemas de la atención fragmentada en Gaza, ¿no? Los pacientes con cáncer en Gaza se mueren porque no les permiten viajar para recibir tratamiento y no tienen centros oncológicos dentro de Gaza. Esperar, decía ella, es la palabra más común en Gaza. Finalmente, esta historia de Estados Unidos, que les digo que personalmente es la que más me impactó, sobre todo cuando estaba haciendo la entrevista, lloraba yo junto con ella en el Zoom. La diagnosticaron 12 meses después de haber buscado atención por primera vez. Un año después, 3 médicos diferentes. Terminó abriendo en sala de emergencias, llegando casi desmayada por un sangrado rectal casi fulminante, ¿no? Digo casi porque la libró, y una serie de interacciones irrespetuosas con personal de salud que uno no da crédito. Por supuesto, la desestimación, probablemente comiste algo rojo, en vez de hacerle alguna prueba. Prejuicios. En una de sus idas a emergencias: ni vengas a pedirme drogas porque yo no le doy a mis pacientes, asumiendo que por ser negra seguramente era adicta. Discriminación por su homosexualidad. Un médico le dijo alguna vez: yo no te puedo ayudar, de todas formas te vas a ir al infierno por ser homosexual. Finalmente, quiero esta frase que me marcó de ella para concluir esta historia. Dice: nací de esta manera, lo siento si no te gusta. No me voy a esconder para tu comodidad. Estoy aquí como paciente, solamente pido que reconozcas mi humanidad. Y bueno, ahora les quiero mostrar algunas aquí en México que vienen de mi propio trabajo, que como saben, algunas personas me he dedicado a entender el retraso en la atención, el cual se traduce en etapas más avanzadas, que son evitables. Ay, perdón. Hay mucha evidencia ya de que el retraso impacta la mortalidad en distintos tipos de cáncer, pero en mama es muy contundente. Hemos hablado ya de, bueno, en otras pláticas les he presentado, tal vez no a todos, de que transcurren aproximadamente 7 meses entre que un paciente identifica síntomas y recibe tratamiento con cáncer de mama. Y la mayor parte de este retraso ocurre una vez que consultó a un médico y no antes. En esta trayectoria complicada, observamos que la mayoría se presenta por síntomas mamarios. Acude con médicos de primer contacto en diferentes lugares y termina en esta nebulosa confusa de tener que estar utilizando múltiples servicios para que le puedan dar el diagnóstico completo, lo cual se traduce en meses. Y finalmente todavía llega a los centros oncológicos y se revisa lo que se hizo antes o se repite, lo cual se traduce todavía en más tiempos. Hablando de la interseccionalidad, comparando entre aquellas que utilizaron un primer servicio de salud privado versus un público, vemos cómo el intervalo de diagnóstico es más corto si pudieron pagar un servicio privado de inicio. También vemos que es más corto para obtener una mastografía, por ejemplo, o un ultrasonido, una biopsia. Y entonces ahí las pacientes van pudiendo acortar el tiempo dependiendo qué recursos económicos tienen. Algunos ejemplos en palabras de las mujeres. Por ejemplo, la priorización de las necesidades de otros. Dice esta mujer otomí: siento que siempre tenemos tiempo para todos menos para nuestra salud. Pienso que no nos cuidamos, no vamos al doctor, siempre la familia primero, los niños,
la casa, siempre. ¿Y nosotros qué? Siempre somos las últimas. Y eso es lo que está esperado por la sociedad. Eso es lo bien visto, que seas sacrificada por los demás. Procesos de atención disfuncionales, por supuesto, que nos afectan a todos, como narra esta mujer Otomí. Hay que ir desde temprano a obtener una ficha, a ver si hay suficientes fichas, porque si no, hay que ir otra vez al día siguiente, y si no, al otro día. Calidad en los servicios, errores médicos flagrantes, que tomes diclofenaco, que te pongas fomentos de agua caliente y hielo, vuelve a ir, le vuelven a dar medicina, vuelve a ir. Ahora ya tiene la bolita en la axila y todavía le dicen termines sus medicamentos. Esta paciente se tardó 3 meses en poder llegar al oncológico, ya tenía etapa 3. Experiencias negativas con los servicios. En el centro de salud la tratan a uno como una persona indeseable. El doctor ni siquiera te mira ni te revisa. Solo dice, entra, ¿qué viniste? ¿Por qué te duele? Le digo, pues si supiera no estaría aquí. Preferiría ir con un médico particular. Esta percepción de que con los particulares va a haber mejor atención, lo cual no necesariamente es verdad. Esta otra, de otra mujer Otomí, que dice, muchas veces, no sé si es por su profesión o porque se sienten superiores a nosotros, nos tratan mal. He sentido abuso, todas lo hemos experimentado. Los doctores se burlan de nosotros, ¿no? Y esta construcción que hace de este episodio de cómo la examinan entre muchos y se burlan de ella, es el tipo de ejemplos de experiencias irrespetuosas con los servicios que no deberían de suceder y que por supuesto interfieren en que los usemos cuando los necesitamos. En resumen, espero que les haya quedado claro después de hoy que existen dinámicas importantes de género e interseccionalidad que impactan el control del cáncer, tanto en las conductas de prevención y búsqueda de atención de los pacientes, como en el acceso a los servicios de salud, como estas interacciones con las instituciones que permean su futuro comportamiento de utilización y participación. Finalmente, en el reporte, concluimos con este marco feminista interseccional, que lo pueden revisar, donde decimos hay principalmente asimetrías de poder, de información y económicas, que influyen en que las mujeres en su interacción con el cáncer tengan pues distintas vivencias y también las trabajadoras tengan acceso a diferentes cosas. Y no me voy a meter una a una porque ya estamos en tiempo. Aquí están todos los integrantes de la comisión y gracias, quedo atenta a si hay alguna pregunta o comentario. Muchas gracias, doctora Unger, por compartir esta excelente presentación. Debo confesar que, digo, es la primera vez que creo que tenemos una presentación que se sale un poco de lo clásico, que muchas veces nos quedamos en la investigación epidemiológica o no sé. Eh, y creo que, no sé, por la cara de las que estamos aquí, que casualmente somos mujeres el día de hoy, las estamos presencialmente, pues creo que hay muchas reflexiones. Entonces, no sé, quiero darle la palabra a quien esté aquí y que esté interesado. A ver, permítame. Gracias. Hola, doctora, buenas tardes. Primero, pues, bueno, presentarme. Mi nombre es Suheidi, yo soy alumna del doctorado en Ciencias en Sistemas de Salud y mi investigación estoy abordando tutela de derechos en salud en el acceso al tratamiento de cáncer de mama para población sin seguridad social en México. La verdad es que admiro mucho su trabajo y con su presentación me abre un panorama más hacia lo que yo estoy haciendo, que es una metodología cualitativa. De formación soy antropóloga social, entonces quiero este abordaje que hoy usted nos presenta. Quisiera preguntarle si en este recorrido de historias de vida
Y como también usted lo mencionó al inicio, las vertientes de la investigación casi siempre se enfocan a ubicar aquellos problemas que son con una carga negativa. A mí me gustaría saber el lado positivo. Si usted, con el contacto que tuvo con las mujeres, pudo ubicar instrumentos o mecanismos o cuáles fueron esas herramientas que les ayudaron a transitar, ya sea cáncer de mama o cáncer de colon o en las diferentes padecimientos con las que tuvo contacto. Esa es una pregunta y voy a aprovechar para un segundo comentario. Me encanta esta vertiente que incluyeron sobre una perspectiva de género, porque como investigadoras mujeres, creo que este tema pues nos toca a todas y al mismo tiempo quisiera saber cómo usted conllevó estas historias de vida, ¿no? Que nos decía, de alguna forma como investigadora, pues toca, ahora estoy haciendo entrevistas a mujeres que son sobrevivientes y pacientes aún, y me ha costado trabajo poner como una línea, por así decirlo, sobre todo cuando las pacientes me dicen, ojalá que esto que estés haciendo, y entonces me dan como un cachito de responsabilidad, y me gustaría saber su experiencia de esto. Gracias. Vale, muchas gracias. Tu primera pregunta tenía que ver con qué cosas les ayudaron, ¿no? Lo que vemos como de mayor ayuda es el apoyo social, que muchas veces viene de otras mujeres principalmente, pero también hay hombres por ahí que salieron a la luz, como el suegro de la paciente de la India, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de la de Kenia, a ella le fue muy fuerte para ella encontrar una organización. Ahí hasta dijo, ¿no? Encontré a mi familia, porque fue muy estigmatizada por su familia. Prácticamente se quedó sin familia por tener VIH. Su esposo se murió de VIH para empezar y la contagió a ella. Él muere, ella se queda con sus hijas. Y entonces pues fue muy fuerte para ella. La discriminan todos, los hermanos, los papás, todos. Y ahí en la organización conoce otras gentes como ella, que la valoran como ser humano y pues eso la hace cambiar tanto que de ser alguien que no se quería hacer la prueba de VIH al inicio, le tomó varios años hacérsela, ahora va de casa en casa a que la gente se la haga y también se haga la de VPH. Entonces, yo diría que el apoyo social. El otro que es importantísimo es el ir empoderándose, ¿no? A través del conocimiento. La cosa es cómo llegas a esas pacientes más marginadas, a esas mujeres más marginadas que no lo tienen tan fácil, ¿verdad? Eso ya es un reto mayor, pero es fundamental aumentar el acceso a educación básico y después a información. Tu otra pregunta tiene que ver con cómo lo hacemos cuando hacemos investigación cualitativa. Mira, yo he no sufrido, ¿cómo se dice? Me ha costado mucho trabajo desde que era estudiante el interactuar con los pacientes, porque soy una persona que tengo demasiada empatía. He tenido que aprender a distanciarme. A la vez, no quiero perder la empatía. Primero porque en investigación cualitativa no vas a obtener buena información si no le das confianza y no tienes un buen reporte. Pero no solo por eso, sino porque si quitamos la empatía de la ecuación, yo siento que quitamos la calidad de todo, de lo que sea, de cualquier interacción humana. Por supuesto, la calidad de la interacción del encuentro médico-paciente. Por eso te digo que yo me lo cuestionaba desde que era paciente. Y me acuerdo que cuando estaba en el internado, llegaba algún paciente con cáncer o no sé, por ejemplo, recuerdo muy bien una paciente que tenía un óbito, estaba ya a punto de parir y llega y su bebé está muerto y había que acompañarla en trabajo de parto. Una chavita de 26 años con un cáncer vaginal tan avanzado que ya estaba en etapa terminal. Y cada vez que llegaban pacientes de este tipo era, vayan a buscar a Carla, este es un caso para Carla. Y te puedo decir que en ese momento yo me entrego totalmente al momento y le doy toda mi empatía.
Y sí, llego a llorar con ellas, pero aprendí a no llevármelas a mi casa. Y eso pues es un trabajo de tiempo y de conciencia y de encontrar esa satisfacción de decir, a ver, yo aquí ahorita le puedo ayudar muchísimo con solo estar. Eso es lo que le voy a regalar y me llevo la satisfacción de que le regalé mi presencia. Y entonces ya no te llevas esa carga como de, no le resolví toda su vida. No, es que tú no le puedes resolver toda su vida, pero sí le puedes dar algo en ese momento. Y algo muy apreciado, porque actualmente en el mundo en el que vivimos, casi nadie escucha a nadie. Entonces, cuando tú le regalas la escucha empática a alguien, es un regalo enorme, creo yo, muy, muy valorado. Y yo creo que vas a aprender a hacerlo, no pierdas la empatía, nada más que no te afecte psicológicamente. Exacto. Gracias. Bueno, tenemos dos comentarios aquí en línea. Bueno, para empezar, felicitaciones por la presentación. Dicen ambos comentarios. Uno de ellos lo resumo en que sería, si fuera viable, recabar también información justo de lo que piensan los hombres como parejas, ¿no? Por el rol que tienen también, ¿no? En estas dinámicas. Digo, porque entiendo que se centraron en testimonios de mujeres, pero en este mundo feminista, como bien empezaste, tampoco se trata de excluir a los hombres, ¿no? Vivimos en esta sociedad. Y aprovecho para el otro comentario, que bueno, solo es un comentario, que pues sí, es muy importante que como investigadoras retomemos esta perspectiva pues, de género tan relegada y poca difundida. Entonces, respecto a la primera pregunta de, ¿consideraron incluir hombres en este estudio? Sí, y decidimos no. ¿Por qué? Pues no sé, o sea, es infinito. Es más allá de incluir hombres, o sea, desde antes, decían, oye, pero a ver, sí, ok, 44% de las muertes prematuras ocurren en mujeres. O sea, eso quiere decir que 56% ocurren en hombres, ¿no? No hacer un análisis de los hombres, pues no puedes incluir todo en una comisión, tienes que decidir. Entonces, fueron decisiones prácticas que se tomaron desde el inicio, como de decir, no, nos vamos a enfocar en entender qué es lo que está viviendo el género que es minoría, que es el que está viviendo como estas inequidades de forma más sistemática. Entonces fue como una decisión. Y lo de las historias, la idea era ejemplificar retos para las mujeres. Por eso no incluimos una perspectiva de hombre, porque si no hubiera sido que preguntarle Sí, cómo apoya a las mujeres, o no sé, ya. como que no cabía en esa conceptualización. No es porque los queramos excluir para nada, y si lo leen, van a ver que todo el tiempo en nuestras recomendaciones no hay exclusión, hay inclusión. Ok. Y yo me quedaba también pensando, digo, en esta parte que tú lideraste y que habla de, pues, del rol que tienen las y los prestadores de los servicios de salud y cómo su rol importante en la discriminación y en las barreras de acceso. Digo, lo importante que entonces es llevar esto pues, a las escuelas de medicina, o sea, ¿cómo plantean? Es que digo, esto es como un reporte de la realidad, de la cruda realidad, y mi pregunta es cómo plantean divulgar esto más para que permee pues en el terreno de donde están los diferentes actores. Totalmente. Bueno, para empezar, la autora principal lo está llevando para todos lados donde puede, ¿no? Lo presenta por todos lados. Justo lo acaba de presentar con las primeras damas, creo que ayer, de varios países había una reunión de primeras damas. Pero lo lleva a foros de investigación, todos los comisionados lo estamos promoviendo en nuestros propios países, pero más allá de eso, pues se van aterrizando como algunas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, City Cancer Challenge ya incorporó, ok, necesitamos tener una perspectiva de género en y ya lo metió, y bueno, lo están trabajando. La UICC, igual. Hay unas guías que se llaman SAGER, SAGER,
que les recomiendo buscar, que son para en la investigación tener esta equidad de género. Y entonces se está haciendo un trabajo para que todos los journals las adopten. En la comisión proponemos un framework de competencias de género en la fuerza de trabajo, que ahí va dirigido a escuelas de medicina, pero también a centros oncológicos donde están formando a las personas, de que de que necesitamos formación en cómo brindar atención responsiva al género. No es como que ya lo sabes hacer. Incluso las mismas mujeres a veces usamos lenguaje que no es pues género correcto, no sé cómo decir, porque aprendemos a hablar de nuestra propia cultura y tenemos automatizados exactamente, no sabemos ni lo que estamos diciendo y estamos diciendo cosas, pues sí, sexistas, ¿no? Entonces sí, se están haciendo diferentes esfuerzos, pero también lo que quiere hacer esta comisión es invitarlos a que otros hagan. O sea, que ustedes, o sea, es nada más poner ahí a considerar y repliquemos. O sea, es trabajo de todos al final y de mucho tiempo, ¿no? Martín, ¿me escuchas? Sí, claro. Si tienes Claro. algún comentario. Pues digamos, yo me parece, agradezco muchísimo, realmente creo que esta es una cosa, es un poco difícil, digamos, tener una respuesta porque es una cosa tan amplia y uno tiene la sensación de que estamos hablando de estructuras sociales y complejas y interrelaciones complejas con nuestras prácticas culturales en diferentes países, pero realmente agradezco mucho y creo que este es un trabajo muy, muy importante. Quizá la única cosa que creo que me quedo un poco, pues, digamos, no sé, me quedo con un poco la duda, es si, Carla, nos puedes platicar rápidamente cómo crees que se debe aterrizar o cómo podríamos empezar a aterrizar algunos de los hallazgos y las recomendaciones, o un par de ellas, en nuestro contexto, en México. Que empezar con quizá la investigación, empezar, como decían, la doctora, bueno, Leticia decía en, en las escuelas de medicina, o sea, ¿dónde podemos empezar? Pues sí, no sé dónde empezar porque sí son muchos, o sea, no sé cómo priorizar, pero la verdad agradezco a ustedes este espacio porque por aquí podemos empezar, ¿no? O sea, empezar a darlo a conocer en diferentes ámbitos. Creo que me ha faltado a mí, pues sí, tal vez priorizar el hacerlo. Entonces me ocurre, pues, empezar a través de las sociedades médicas, las escuelas de medicina, por supuesto. Digo las sociedades médicas porque es más inmediato, ¿no? También tenemos que formar a los que ya están, no nada más a los del futuro. Y con ONGs. Ahora, hay un gran trabajo que hacer con las ONGs, creo yo, en México, donde también hay que orientarlas más, ¿no? Capacitarlas más a que realmente puedan hacer advocacy, que no hay una buena palabra en español, pero esta abogacía, cabildeo, eh, para que realmente peleen por los derechos que se requieren y no nada más pues estar difundiendo más información, que es lo que suelen hacer y lamentablemente se enfocan siempre en el mismo tipo de cáncer casi y entonces pues acabamos no acaparando todo lo que se necesita. Pero sí es un trabajo de todos. Y bueno, la otra es que ya como individuos, en nuestras propias familias, en nuestros propios trabajos, en nuestras propias interacciones, podemos ir ya haciendo cambios inmediatamente, ¿no? Haciendo conciencia de cómo, cuáles son nuestros prejuicios, cuáles son nuestros estereotipos de las personas con base en sus características culturales, socioeconómicas, de género, etcétera. Para tratar de ir cambiando, ¿no? Y dando cabida a nuevas oportunidades para ellos. Pero sí, es una muy buena pregunta, Martín, que no tengo la respuesta.
pero que hay que seguir pensando juntos. Bueno, pues muchas gracias, doctora Unger, por la excelente presentación y las reflexiones que nos has dejado y transmitido. Hay muchas tareas pendientes y solo me resta agradecer a las asistentes de este seminario que estuvieron aquí de forma presencial y los que se pudieron conectar. Y les recuerdo que la próxima semana, el 2 de octubre, tenemos el seminario y recuerden que octubre es el mes dedicado a cáncer de mama y justamente nos vienen a compartir la experiencia de, el trabajo de la UNEM de DICAM, de los servicios de salud de Nuevo León. Entonces, creo que también es importante conocer lo que se hace, no solo en la investigación, sino pues allá afuera en los servicios. Entonces, los invitamos, por favor, para que lo agenden próximo miércoles a la 1:00. Gracias.